Señores, muy buenas noches. Yo me di cuenta un poco tarde de que uno de los videos había quedado entrecortado justamente cuando iba a empezar a hablar sobre la noción de episteme, que es crucial para entender todos estos tejemanejes propios del conocimiento. Entonces, como les estaba contando en el segundo video, Platón decía que cuando un alma se estremece al ver algo bello, al ver algo que tiene kalos, algo que es bueno, que tiene agatos, hace una reminiscencia, una anamnesis de esa morada divina de la cual ha venido. Esa figura del regresar, del retornar otra vez hacia ese sitio pródigo es bastante común, la vemos por ejemplo en la Odisea, que es necesario que Odiseo retorne a Ítaca. Eso hace parte pues ya de la tradición. Ustedes también recordarán en la tradición cristiana la parábola del hijo pródigo, que también sigue un lineamiento más o menos parecido. Está la figura del padre que representa a Dios, que representa esa unidad con lo divino, del hijo menor, entonces que se zambulle de lleno en los asuntos materiales y olvida su origen y olvida a su padre, y cuando se ve ahí departiendo entre los cerdos y entre toda esa mugre e inmerso en la materia, es que hace una anamnesis, un recuerdo de ese lugar del cual ha venido, y entonces otra vez emprende ese camino que lo vuelve a revestir de un cariz sagrado. Esta concepción, entonces, como ustedes pueden observar, es bastante común en todo aquel que se quiera encaminar dentro de un proceso de sabiduría. Vamos entonces a hablar un poco de la episteme. La palabra episteme, que ha sido traducida por ciencia, tiene una raíz indoeuropea que es la S y la T. La S y la T dentro de esta construcción lingüística significa estar de pie sobre algo. Vean que ha sobrevivido en palabras nuestras como estandarte, estatua, establo, estatuto, que significa estar de pie sobre una realidad. Entonces la episteme directamente es yo sobreponerme a los diferentes avatares de la vida, ponerme de pie y a partir de ese ejercicio de erguirme, darme cuenta de las formas más esenciales del pensamiento y de todo el conjunto de la realidad. Esto lo sabía muy bien Parménides cuando entonces habla del ser. Él, acuérdense que dice esto que parece una obviedad, pero que realmente constituye todos los fundamentos ontológicos de Occidente. El ser es, y solamente sobre el ser se puede hablar. Yo como estoy capacitado de pensar o de hablar sobre algo que no es. Es entonces que las palabras, el discurso, el logos del que ya hemos venido hablando a lo largo pues de la sesión, debe de explicitarse y debe de adecuarse a través de juicios lógicos, de juicios que le den una forma congruente al pensamiento para dar cuenta del ser. Las palabras también se pueden entonces utilizar para expresar opiniones que son contrarias al conocimiento. Opinión los griegos lo tenían como doxa. Vean por ejemplo esta cita del sofista de, de Platón. Dice, del Protágoras digo, de cada ciudad por la que pasa Protágoras, encantándolos con su voz como Orfeo, lleva tras de él extranjeros endulzados por su voz. Vean entonces que las palabras también se pueden alejar de la realidad y también se pueden usar para que el hombre empiece a crear un conjunto de ficciones que están totalmente desligadas del ámbito de lo real. Los griegos reconocían muy bien ese poder que tenían las palabras para producir y suscitar el engaño.
Vean por ejemplo esta cita de la Odisea. Y hablándole Odiseo a Atenea, le dijo a las palabras, Epea Petrentora, aunque no la verdad, la aletheia. Y de nuevo tomó la palabra, mitón, controlando continuamente en el pecho su astuto pensamiento. Atenea, astuto y trapero el que te aventajara en toda clase de engaños, por más que fuera un dios el que tuviera delante, a las palabras mentirosas que te... disculpen. Atenea le dice, astuto y trapacero, el que te aventajara en toda clase de engaños, por más que fuera un dios el que tuviera delante. Desdichado, astuto, que no te hartas de mentir. Es que tú ni siquiera en tu propia tierra vas a poner fin a los engaños y a las palabras mentirosas que te son tan queridas. Tú eres el mejor de todos los mortales en el consejo y con la palabra. Entonces vemos que aquí, en esta épica homérica, esa cuestión alrededor de la palabra, que aquí se tiene por mitón, que ya después vemos cómo se va extrapolando a logos, realmente juega un rol protagónico porque ésta puede alejarnos totalmente de la realidad. Vemos nosotros ya en Platón, en el Timeo, más o menos en 39a, que el demiurgo, que es este artesano que le da forma a la realidad siguiendo un modelo ideal, lo hace de la manera más bondadosa y más racional posible. Y toda esta bondad y toda esta racionalidad quedan como impresiones dentro del alma humana para que ésta pueda entender qué de eterno y qué de real se desenvuelve dentro de ella y qué es entonces factible ya de explicitarse en palabras. Decía, por ejemplo, Platón en el Fedro, con respecto a esta beatífica contemplación del ser, que no solamente es una introspección, sino que también corresponde a formar pensamientos objetivos que reconozcan la totalidad dentro de la realidad. Platón decía, como la mente de lo divino se alimenta de un entender y saber incontaminado, lo mismo que toda alma que tenga empeño en recibir lo que le conviene, viendo al cabo del tiempo el ser, se llena de contento y en la contemplación de la verdad encuentra su alimento y bienestar. Tiene ante su vista a la misma justicia, tiene ante su vista a la sensatez, tiene ante su vista a la ciencia. Ciencia que es lo que verdaderamente es. Entonces ahí Platón recurre a la noción de episteme. Aristóteles entonces va a decir que la manera en la que nosotros vamos constituyendo y vamos concatenando los juicios no solamente son palabras vacías, no solamente son cuestiones formales, sino que pretenden mostrar tanto el contenido, la realidad, lo, lo que realmente se desenvuelve como verdad dentro de estos juicios. Y él decía que para eso existe la ciencia del ser, que es la filosofía. Dice él en la metafísica. Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo es, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es en tanto que algo es. La expresión algo que es se dice en muchos sentidos, dice Pilas, pero en todos los casos en relación con un único principio. De ahí que incluso de lo que no es,
podamos decir que no es. Vemos entonces que la manera en la que nosotros proponemos un ejercicio investigativo y nos proponemos a realizar una praxis de corte investigativa debe tener mucho cuidado, porque nosotros obviamente podemos estar endulzando con palabras o construyendo cosas que no están ahí y que nunca lo van a estar. Eso Platón ya lo trabajó en el Sofista, en la diferencia entre el ser y parecer. Cito al Sofista: realmente estamos ante una investigación extremadamente difícil, porque aparentar y parecer, pero no ser y decir algo, pero que no sea verdadero, todo esto está siempre lleno de dificultad, tanto en tiempos pasados como ahora. En efecto, ¿de qué modo quien habla debe decir o creer que lo falso realmente es, y que esto, teteto, al ser pronunciado, no fuese una contradicción, es extremadamente difícil? Debe entonces de existir un sustento objetivo, un sustento ontológico, un sustento de ser en cada una de las palabras. Eso lo trabaja Platón muy bien en el 10º libro del libro del diálogo de las leyes. Ahí es donde él enarbola el concepto de eponimias, epos y nomos, palabras y ley, asegurando que la palabra no solamente tiene ese factor, ese carácter nominal, sino que eh, incrustado a ella también hay parte de ser. Y este ser es la unidad que engloba y frente a la cual se haya subsumido todo lo múltiple. Veamos esto un poco en el Timeo. Dice Platón: Dios, un demiurgo. El demiurgo es bueno, y el bueno nunca anida ninguna mezquindad acerca de nada. Al carecer de esta, quería que todo llegara a ser lo más semejante posible a él mismo. Haríamos muy bien en aceptar de hombres inteligentes este principio importantísimo del devenir y del mundo. Como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pensó que éste es en todo sentido mejor que aquel. Ya les había entonces comentado que el demiurgo no solamente había ordenado todo este caos de acuerdo a un modelo ideal, sino que también había impreso dentro del alma humana a las formas y figuras frente a las cuales él puede reconocer a la realidad. El método de conocimiento platónico es sencillo, parte desde una forma genérica frente a la cual se van interconectando de manera interdependiente formas cada vez más pequeñas, mostrando que desde aquello que es más grande, desde aquello que lo engloba y que lo encasilla a todo, también se van desplegando todo el conjunto de particularidades que el intelecto entonces va desglosando en géneros y en especies. El método dialéctico en Aristóteles es diferente, porque él entonces parte desde lo más mínimo de la sustancia para entonces abrazar a través de juicios las diferentes categorías que muestran esa unidad entre el ser, lo que es, y el pensamiento, el nous. Aristóteles de todas formas no se desvincula, no se desmatricula de este principio platónico, y en la metafísica va a decir: afirmamos que Dios es un viviente eterno y perfecto. Así pues, a Dios corresponde vivir una vida cotidiana y eterna. Esto es pues Dios. Si Dios, primer motor, es la cosa más excelsa, se piensa a sí mismo, y su pensamiento es pensamiento del pensamiento. Entonces vemos ahí que realmente hay una preponderancia en todo ese acto cognoscitivo y esa relación que se tiene entonces con el ser de las cosas.
Nosotros no podemos olvidar esto. Cicerón lo dice de una manera absolutamente bella en el Deodorum Natura, en la naturaleza de los dioses, cuando ya está desarrollando lo que es el punto de vista de los estoicos, pues la primera parte del libro se decanta alrededor de la postura epicureísta sobre los dioses. Entonces él va a decir, la mente del dios, el logos, es algo providente que le da una dirección y que le da un destino a cada una de las cosas. Y el mundo está armado como si fuera una especie de poema, como si fuera una especie de poema. Cicerón entonces va a decir, cuando tú estás construyendo un poema, cuando tú estás escribiendo un poema, no simplemente agarras todas las palabras existentes del mundo y las plasmas dentro de un soporte material, sino que tienes que procurar porque la unión de cada una de las palabras sea una unión armónica, sea una unión bella, una unión que realmente tenga sentido, que realmente exprese imágenes y esas imágenes siempre, eicasía, imagen, siempre estén remitiendo a una realidad superior. Es ese logos, entonces, ciceroniano, el que dictamina todo el destino, toda la moira. Y esto es, bueno, esto entonces es como la reflexión que yo quería realizar alrededor de la episteme. Espero pues, haya quedado claro porque siempre se cortó una parte larga del video. Entonces, vale, espero tengan feliz noche, cuídense y quédense en casa.